Mañana con 9 minutos de vuelta de la música, de ese comienzo musical de Enlace USACH. Vamos de inmediato a dialogar con nuestro panel del día de hoy. Ya están conectados con nosotros, quienes nos van a acompañar en esta primera hora de programa. Saludamos de inmediato a la directora del área de Derechos Laborales de la Fundación Chile 21, Pamela Martínez. ¿Cómo estás, Pamela? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos pudimos conectar, ¿te acuerdas que la otra vez estuvimos ahí a punto de poder hacer el panel y finalmente no nos resultó? Ya a la segunda entonces tuvimos éxito. Gracias por acompañarnos. También saludamos al cientista político, investigador del Instituto Libertad. ¿Cómo estás, Pablo? También muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, vamos a ir ya en un instante con los temas propuestos, pero bien partir con ustedes revisando nuestro tema del día. Nos quedamos con esta información que surge desde la tercera, donde se está anticipando lo que seguramente se va a estar dialogando durante esta semana, el día miércoles, entre el gobierno y la CUT respecto a el salario mínimo al que se aspira por parte de la multisindical a fines del gobierno. 630.000 pesos es lo que da cuenta la tercera y que sería lo que se va a estar planteando durante estos días de conversación por parte de la central en diálogo con el gobierno. Estamos preguntándole a nuestra audiencia qué les parece el poder llegar a esa cifra, ese guarismo a fines de gobierno, pero quiero también comentarlo con ustedes, cuál es la posición y la visión que tienen respecto a un tema donde se ha avanzado bastante dentro de estos últimos años, pero que obviamente es bien interesante poder ir subiendo la apuesta. Parto en este caso contigo, Pamela, ¿cómo lo observas también en un momento donde también va a haber una reunión donde no solamente se va a hablar de esto, sino de algunas declaraciones que han ido surgiendo durante el fin de semana respecto al rol sociales en los temas país? Te dejo ahí la palabra. Gracias por la invitación, primero que todo, y respecto de tu pregunta, me parece que lo que está proponiendo la CUT va en sintonía también con lo que se está proponiendo de la sociedad civil, principalmente el análisis que hace la Fundación Sol respecto de la canasta y con cuánto sería lo suficiente para vivir dignamente respecto del salario mínimo. Entonces, en ese sentido, el aumento del coste de la vida que estamos viviendo, etcétera, de los 500.000 pesos, pensemos, era una 2019, sí, ¿no? Cuando uno de los grandes empresarios chilenos completamente desfasada. O sea, estamos llegando recién este año a los 500.000 y la brecha ahí respecto de lo que puede solventar un salario mínimo respecto de ese aspecto me parece que está, digamos, apropiado a la realidad que estamos viviendo en 2020. Lo que ha hecho el CUT, lo que pasa es que obviamente eso me imagino que tendrá que ser la negociación, claro, conforme también intervienen en el legislativo y eligen estas propuestas. Pablo, en tu caso, ¿cómo miras este nuevo piso que está planteando la CUT? Lo mencionaba de una u otra forma, Pamela, lo que se ha logrado hasta ahora ha ido desfasando en el tiempo. Era una propuesta que surgió el año 2019, pasan los años, nos encontramos con estas dinámicas económicas que sube otra vez, como dice la canción, pero ahí importante, lo miras tú, Pablo, dentro de las posibilidades de efectivamente poder, porque tal como lo decía Pamela, esto viene también con discusiones, negociaciones en torno a si se puede llegar a esto, cuánto también va a recepción en el mundo empresarial, por ejemplo. Te dejo ahí la palabra. Sí, lo primero es señalar que efectivamente hay un tema obviamente con el sueldo mínimo, lo que ha significado la gente en los últimos meses, años, aun cuando las cifras respecto al IPC han bajado en los últimos meses, que hay un problema con los ingresos de las personas. Pero yo no lo veo muy realista desde el punto de vista de que se pueda lograr un dato. De hecho, la cifra que el gobierno comprometió, esa cifra se va a cumplir, se va a cumplir con muchas veces. Pero hablar de un incremento de esa forma, el gobierno no estaría dispuesto a seguir esa línea, que es un aumento considerable. Insisto que probablemente la social podría indicar otra cosa, pero el gobierno no creo que esté dispuesto a apoyar esa medida. Ahí tenemos la visión. No sé si, Pamela, quieres comentar algo de lo que decía Pablo. Ahí también eres un poco pesimista respecto a si es que efectivamente el gobierno está dispuesto a llegar a eso. Bueno, es que, a ver,
En esta mesa son tres, ¿no? Uh-huh. Es el gobierno, es el Congreso y la propuesta de los trabajadores, ¿no? Sí. Los trabajadores están en su legítimo derecho a plantear sus propuestas, me parece muy responsable de su parte, ¿no? Porque pueden ser unas cifras mayores, bien ancladas en la... Y ahora el gobierno tendrá que mirar si es posible, sin que se alteren las cifras. Al final del día el gobierno también tiene que velar por aquello, pero no hay que dejar de mencionar que el gobierno está en minoría en el Congreso. Uh-huh. Esto requiere la venia de los sectores conservadores, por lo tanto no es solo, digamos, la mera voluntad del gobierno y la propuesta del gobierno. Tiene que ser negociado en el Congreso y se tendrá que plantear. Ahora, o no de aquello, eso es una cosa que ya estamos acostumbrados a, porque estamos viviendo, que muchas veces cuestiones que pensábamos que eran inviables o cosas que pensábamos que eran súper viables, como la reforma de las pensiones, que era algo que hace mucho tiempo y que a partir del estallido se había hecho, digamos, una causa ya parece que no lo es tanto, y por lo tanto para el legislador. Sí. Y por lo tanto hay que ver el trámite legislativo. No entraría ningún tipo de juicio. Hay que ver la realidad y en esa realidad hay que trabajar. Pablo, para cerrar al menos este ámbito, ahí Pamela también hablaba de las dinámicas parlamentarias, nos va a servir también para hacer el nexo con lo que fue los hechos, ¿sabes?, que se sucedieron ayer en el Congreso con la elección de la mesa de la Cámara. Pero me quedo contigo para cerrar el tema del sueldo mínimo. Mira, el tema es que aumenta en cuanto a monto, un amplio acuerdo del Congreso. Y eso, claro, con un gobierno que ya tiene minoría. Es importante mencionarlo porque son los parlamentarios que tienen que ponerse de acuerdo en ese sentido. De hecho, si no me equivoco, las últimas aumentos graduales que han existido también han generado consenso, que existe una fórmula que va aumentando gradualmente, pero el punto es que tiene que haber un amplio acuerdo para aumentarlo. Y dadas las características en las cuales hoy día está funcionando el Congreso, la Cámara, el Senado, se hace difícil ver eso. O sea, son tiempos electorales que van a estar cruzados por las municipales y parlamentarias, pero que además la alimentación que se percibe en el Congreso ya se hace evidente de muchas reformas, y por lo tanto es difícil juntar los votos para aprobar reformas. Y estoy hablando de cualquier reforma importante. Sí. Al gobierno le cuesta, en general les está costando mucho sacar adelante sus programas, su agenda, pero particularmente pareciera que esta Cámara está mucho más dispersa, mucho más fragmentada, y por lo tanto eso dificulta llegar a acuerdos de ese tipo. Bueno, fragmentación de la que vamos a hablar también ahora. Antes invitamos entonces a nuestra audiencia que, tal como lo ha hecho Pablo, también Pamela, puedan compartir sus puntos de vista respecto a esta propuesta de sueldo mínimo en nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp. Y nos quedamos con lo que finalmente se decidió en la Cámara de Diputados el día de ayer. La diputada Carol Cariola finalmente va a estar presidiendo de la Cámara de Diputados en un periodo de 8 meses. La van a estar en la primera vicepresidencia Gaspar Rivas, del Partido de la Gente, y Eric Aed, Democracia Cristiana, como segundo vicepresidente. Estuvo lleno de factores, finalmente alineando la votación hacia la diputada comunista. Recordemos que ganó por un voto, 76 respaldos para Cariola, 75 para la diputada de Demócratas, Joana Pérez. Pero para muchos acá estamos con una mayoría circunstancial que se dio. Ahí hubo el voto de Gaspar Rivas, que se quedó con una vicepresidencia y finalmente inclinó la balanza para Carol Cariola. Y ahí, a propósito de cómo se puede ir configurando a futuro, me quedo con algunas palabras que se consignan del diputado de Renovación Nacional. Solo le diría a la presidenta de la mesa, dijo que ella no tiene la mayoría de la Cámara que la respalda. Sus votos fueron circunstanciales, producto de la mezquindad de algunos nuestros que no llegaron a votar y algunos de los supuestos suyos que con prebendas del gobierno apoyaron su postulación. Ahí, de una u otra forma, está ya marcando cierta forma en la cual se va a estar siguiendo esta presidencia y esta mesa
mesa de la Cámara de Diputados. Y ahí quiero empalmar con parte de lo que estuvimos conversando en esta primera parte, que es la capacidad que se pueda tener para llegar a consensos y poder sacar adelante muchas de las propuestas que están surgiendo desde el Ejecutivo. Hay que decirlo, tener la presidencia de garantía para poder sacar algunas de las grandes propuestas. Pamela, hay varios factores que pusimos sobre la mesa y particularmente es interesante observar cómo se van a dar las dinámicas con esa votación y esos sectores del Parlamento que no dan mucha seguridad hacia dónde van a votar finalmente. Y eso quedó bien claro con la forma en que se dio la votación ayer. Pero te dejo la palabra. Muchas gracias. Mira, yo creo que lo primero que se constata ayer es una buena noticia respecto de que al menos una parte del Congreso, al menos una parte, y se logra dar forma a una vez en la Cámara. Cosa que históricamente había ocurrido al revés, ¿no? El Senado, el que daba esta nota de cordura a la Cámara, a pesar de toda esta fragmentación y toda esta políticos que de alguna manera entran al Congreso. Dicho eso, creo que no es tan relevante. Pregúntele a cualquier persona en la calle cuál era el último presidente de la Cámara, ni se acuerdan. Yo vengo de una época en la cual los presidentes y el Senado duraban los 4 años, ¿no? Desde los 90 en adelante. Claro. Acuerdos con presidentes por fracciones de tiempo, realmente no es una cosa más bien interna. Sí. Que somos la candidata que hubiese sido electa, hubiese sido ocupado en derrotas del gobierno, etcétera, pero que realmente para las prioridades yo creo que no tiene ninguna relevancia en ese aspecto, digamos, son cuestionales que deberían resolverse de una forma un poco más estética de hasta ahora, pero que no tienen mayor ascenso, sino que es un cargo administrativo. Ahora, de que sea por primera vez, entiendo, en la historia, una persona comunista, me parece que habla bien del Partido Comunista, en respeto por las instituciones democráticas y también tema político en el sentido de que no hay exclusiones en ese aspecto, digamos. Porque horrible hubiese sido que no hubiese sido electa por el medio de ser un partido político que está reconocido ante el CERVEL y reconocido ante la sociedad. Y hasta ahora ha sido, digamos, un partido que se ha ajustado a la legalidad y al sistema democrático. Entonces, yo en ese aspecto he dicho ascendencia y la que tiene. Ahora, respecto a las leyes y las dificultades que va a tener el gobierno estos 2 años, eso que desde que se instaló el gobierno de 4 años, desde el presidente, he tenido esta dinámica. Ya ha sido bien compleja. Yo me acuerdo los 6 años del presidente Frei, había un poco más de estabilidad de que el tiempo de gobierno real era mayor. Incluso con 6 años, incluso con el presidente Lagos, que elecciones el año 2001, donde la coalición gobernante de aquella época le fue vino el caso Mopiate, fue un gobierno que estuvo en mucha crisis. En los 2 años finales el gobierno logró levantar cabeza y punto de que logró instalar en esa época la ministra de Salud, la presidenta Bachelet, que fue electa. Pero desde que tenga los 4 años ha sido bien compleja y en ese sentido esto se enmarca crítica mayor, ¿no? La fragmentación, la poca duración del mandato presidencial y eso impide muchas veces legislaciones que sean efectivas. Yo creo que ahí tenemos un problema y lo más probable es que esta temperatura efectiva, no lo hablo desde el punto de vista del gobierno, lo vemos como legislador, legislatura, ¿no? Lo que estamos legislando ha sido bien complejo en este sentido. Pablo, me quedo contigo. Hay algunos puntos que se le respecto también a nuestra institucionalidad. Y recordaba las figuras de las presidencias de las mesas del Senado y de la Cámara. De una u otra forma daban cierta señal de estabilidad también, cantidad de tiempo que estaban. Yo me recuerdo, o estaba una presidencia durante todo, se dividían en 2 presidencias. Y lo otro importante, ella también está de cómo en periodos presidenciales más la estabilidad y la forma de sacar adelante algunos proyectos, algunas
programas o propuestas en el Parlamento era un poco más sencillo. Estamos con un escenario obviamente complicado con esta fragmentación, se ha hablado mucho al respecto de cómo ir buscando soluciones, pero hoy por hoy tenemos una agenda que se está y que por estas dinámicas que las vimos bien claras ayer en la mesa de la Cámara, han ido complicando el escenario. Te dejo ahí la palabra para hablar en ese tema. Sí, concuerdo que las presidencias, especialmente la Cámara, han ido reflejando ese desorden que existe en el Congreso, de administrativo, que tanto salude, que logró diputados que hoy día no están presentes en sus filas, pero son cercanos, a que cada 8 meses se iba rotando la presidencia de la Cámara. Eso significaba alrededor de 6 presidencias distintas. Por lo menos lo que uno recuerda es completamente inédito. No sé si presente 33 existió fórmula similar o no, pero habla de que es muy difícil ponerse de acuerdo por un lado y involucrados justamente en tratar de hacerse con un poco de poder. La presidencia de las cámaras ha tomado ese sentido. No es tan relevante del todo ser presidente de las cámaras, tiene que ver con mucho de hechos políticos. Agenda legislativa, sí, por supuesto, pero el gobierno sigue teniendo el eje central de la urgencia. Y por tanto, tiene que un poco técnico desde el punto de vista legislativo. De hecho, recordemos que la agenda de seguridad que el gobierno celebra es parte de un acuerdo de las corporaciones, de la Cámara y el Senado, para avanzar con más agilidad en el proyecto. Pero es un acuerdo que, claro, el gobierno tiene que llevar adelante. Entre las cámaras de alguna forma facilitaron para que hubiera ese espacio en su discusión. Entonces, tiene cosas relevantes y otras cosas no son tan relevantes, pero desde el punto de vista político es significativo que el Partido Comunista esté de la Cámara. Y lo último que quiero mencionar es que el acuerdo de todas formas es frágil. Teniendo a Gaspar Rivas en una vicepresidencia, el estilo, el carácter que él tiene, lo más probable es grito, alguna embarrada. Y por lo tanto, esa vicepresidencia en particular, en un momento censurada, lo que significaría que podría haber una nueva elección de los votos en el futuro. Y por lo tanto, este periodo le corresponde a Carlos Cariola o el Partido Comunista en la presidencia. Yo creo que también puede ser de corto plazo, que los actores que están ahí son 3 votos que no votaron, que no estuvieron, y por lo tanto la posibilidad de una censura ayudará en los próximos meses, tanto por alguna actuación más con el rol probablemente tal de la Cámara, de la presidenta de la Cámara, también porque el vicepresidente o primer vicepresidente en este caso Rivas, genere un desastre de tal forma que los votos se vuelvan a contar y por lo tanto se vea amnistía en la Cámara. Entonces creo que está un poco frágil, equilibrio, y es justamente lo que está pasando con respecto a los votos. Un sector que gana con un voto más que el otro es obviamente tantos diputados que están al medio, que pueden decidir una votación de una forma o no votando, como fue ayer, puede balanzar hacia un lado en el futuro. Y un punto interesante, Pamela, que plantea Pablo, la fragilidad de esa, tomando en cuenta la votación que se dio, y él pone sobre la mesa el factor Rivas en la vicepresidencia, que lo vemos en varias puestas en escena en el Congreso. Me acuerdo cuando andaba de sheriff, por recordar una de ellas, y que obviamente da sustento un poco a los temores que manifiesta Pablo respecto a la duración de esta. Eventualmente podría haber alguna censura, dependiendo de cómo diputado. A propósito de lo que decía Pablo, ¿cómo ves también las características se están sustentando muchos de estos acuerdos? Da la impresión de que se puede dar también en otras dinámicas dentro del propio Parlamento. Bueno, es que fragilidad en el marco de la fragmentación, ¿no? La dificultad de poder constituir mayoría
no voy a personalizar en la figura de un diputado. Realmente si empezáramos a hacer una evaluación de los adultos, podríamos estar en programa completo, ¿no? Versal, digamos. Sí. En ese sentido de las que de alguna manera están buscando la cuña fácil, el rating. Ahora respecto de la censura y de diagnosticar y existir, nuevamente, yo creo que esto está mediado por el rating, ¿no? si causa expectación en la ciudadanía un tipo de esta censura, creo que si la encuesta del día de X lo advierte, si se dan esas constataciones, se podría producir. El punto es que no han tenido, ya no de solo de, sino que de las anteriores, el sistema político a punta de acusaciones de censura, de trabas de mesa, y no se avanza en las prioridades que las propias personas están planteando. Solo una ha avanzado, que es la agenda de seguridad, sí, porque allí hay acuerdo. Allí los sectores más conservadores es su agenda, diríamos, ¿no? No es la original de este gobierno. Hay un interés y este gobierno la toma por la crisis de seguridad. Pero yo no veo que en ese sentido exista ese acuerdo o ese ímpetu por avanzar desde los días. Tienen la responsabilidad también de prácticamente, en ese punto de vista lo voy a hacer muy específico, ¿sí? ¿No? De tener las mayorías en las que en el Congreso, o al menos en el Senado ya evidentemente. Entonces, si hay una hoy día es una responsabilidad compartida y donde todos los sectores responsables en este tiempo que queda de legislatura, porque perjudicados en ese sentido la ciudadanía. No los congresistas pueden seguir haciendo todas sus censuras, sus cosas, si es para la televisión, me acuerdo cuando fue la acusación constitucional contra y este reality en esa época de la congresista de los yendo al Congreso, ¿no? Esperando las 27 horas, etcétera. Si eso dio rating, funcionó, ¿no? Si no da rating, quizás no va a ocurrir. Entonces, no sé si sean factores tan esa mayoría o cuestiones que se puedan dar, digamos, en determinado momento. Ahora de los congresistas vamos a ver cómo se va a la mesa y cuál va a ser su efectividad. Sí. Pablo, para ir cerrando el tema, te dejo ahí la palabra. Nos plantea varios puntos interesantes, Pamela, respecto también a las detrás de muchas de las iniciativas o los dimes y diretes que pueden darse dentro de la Cámara. Yo concuerdo en general que en el Congreso está muy enrarecido, hay muchos diputados que les gusta mucho salir en la prensa y por tanto hay espacio para que ellos salgan con declaraciones de ese tipo. Creo que lo fundamental es que la presidenta, al igual como lo han hecho otros presidentes de la corporación y este acuerdo administrativo, le den cierta gobernabilidad a la Cámara y con el estilo con el cual van a liderar la institución. Y ahí es muy relevante justamente el estilo, tono, cómo conducen la agenda en la medida, cómo pueden también solucionar conflictos que van surgiendo tanto en el interior de la Cámara como en la relación gobierno-congreso. Entonces, un presidente o una presidenta en este caso tenga un rol superior, las posibilidades de que su periodo en estos 8 meses es mucho más posible. Eso puede hacer la diferencia en un contexto de tanta discusión y de tanta descalificación entre los parlamentarios. De la mañana con 36 minutos, seguimos con ustedes acá en Enlace junto a nuestros panelistas del día de hoy, el cientista investigador del Instituto Libertad Pablo Rodríguez y la directora del área de Derechos Laborales de la Fundación Chile 21
Pamela Martínez. Vamos al otro tema que está vinculado con educación y particularmente con la forma en la cual estamos también observando la incorporación de nuevos servicios locales de educación pública a la luz de las críticas que ha habido en algunas de las experiencias, particularmente centrados en Atacama. Hay alcaldes del sector oriente de la región metropolitana que están uniendo fuerzas para oponerse a la implementación del que se va a llamar SLEP Manquehue. Particularmente traen a colación críticas al sistema. Recordemos que el 12 de marzo la Dirección de Educación Pública solicitó a la Municipalidad de Lo Barnechea los antecedentes para iniciar el proceso de traspaso de los colegios al Servicio Local de Educación, que será el nuevo sostenedor en esta comuna y además de Providencia, La Reina, Las Condes y Vitacura. Frente a ello, ya lo decíamos, han habido puntos de vista que han planteado algunos jefes comunales. Cristóbal Lira de Lo Barnechea solicitó detener este proceso con el fin de buscar otras fórmulas que permitan, dialogando, alcanzar una solución idónea. Es parte entonces de lo que se ha estado señalando. Por su parte, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, afirmó que se encuentran coordinadas todas las autoridades municipales, para detener el proceso. Un tema que quiero también poner sobre la mesa a la luz de lo que han sido algunas experiencias que no han sido óptimas. Yo citaba Atacama, también han habido algunas críticas por lo que ha estado pasando, por ejemplo, en algunos casos en Chiloé, y también han habido experiencias exitosas. Han habido servicios locales que han funcionado bastante bien. Quiero quedarme con esta idea y particularmente conocer su apreciación sobre este tema. Pablo, parto contigo para empezar a hablar en particular de esta inquietud que han manifestado estos alcaldes y que de frentón también han planteado a la oposición a que se implemente este servicio como se ha estado realizando en otros lados. O sea, están buscando poder buscar fórmulas que permitan alcanzar una solución idónea. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva, tomando en cuenta que esta además es una implementación que se ha ido dando en forma gradual, que ha tenido también algunos retrasos en algunos territorios, pero que finalmente la aspiración es que se pueda completar en todo el país? Yo lo veo completamente esperable. Hay una percepción que hemos conversado otras veces en otros programas de cómo las leyes dicen una cosa, su implementación va diciendo otra, y hay problemas que se pueden anticipar con mucho tiempo. Uno cuando vio que salió este proyecto de ley, y aun cuando era gradual y aquello implica, en algún momento iba a topar con este tema, porque era inevitable que la discusión respecto a la admisión de los colegios en la zona oriente fuera un problema político, pensando que el municipio, allá de sus recursos, y a lo mejor por eso mismo, pero no voy a entrar en esa discusión, tiene un desempeño que a juicio de sus alcaldes, de sus vecinos, pueda ser distinto al que pudiera en un servicio local. Y por lo tanto ese es un tema que uno lo ve como problema hace 5 años, desde que sale la ley, ahora, y por lo tanto creo que era esperable que este tipo de cosas fueran a pasar. Y ahí está el problema de anticiparse a este tipo de situaciones. Yo creo que ahí hay un punto que, claro, es político hoy día, pero se pudo anticipar. No sé cómo se resuelve tampoco, pero creo que ahí había un conflicto latente entre una forma de administrar y una distinta, en la cual obviamente iban a tocar las posturas. Entonces, creo que hay un tema que abordar, pero que tiene que ver justamente con anticiparse a los conflictos. El problema va a ir saliendo, se va a ir desarrollando. Es difícil que el Congreso dé una fórmula alternativa al resto del país, sí, y que una zona en particular tenga un mundo distinto. Pero es un problema que hace mucho tiempo ahí y vamos a ver la forma que se resuelve desde el punto de vista legislativo, si es que es el caso, o desde el punto de vista político, que es el problema que más se va a enfatizar. Sí. Y para terminar esta parte, el hecho de que Marcela Cubillo pueda ser justamente alcaldesa de comuna, como que le da un nuevo ingrediente a porque ella ha sido muy crítica justamente del proyecto en general, más allá que fue ministra. Sí. Entonces está como el escenario ahí muy, muy abierto para ese tipo de discusión.
Sí, hay una tormenta perfecta, se podría decir que se podría estar configurando. En Pamela, me quedo contigo, no solamente el poder escuchar tu punto de vista respecto a lo que han estado planteando estos días, sino que además parte de lo que señalaba Pablo, una situación que se pudo haber obviamente previsto y que nos lleva a dialogar efectivamente si una política pública tiene que llegar a todos los lugares. Acá particularmente hay ciertos temores por parte de estos alcaldes. Y lo otro importante y que también va muy de la mano con algunas declaraciones, particularmente lo que ha dicho Evelyn Matei, la alcaldesa de Providencia. Ella dice que es pertinente realizar una evaluación de esta política pública antes de iniciar un traspaso educativo, pero a su vez tenemos muchos territorios que ya se incorporaron a este sistema, a los servicios locales de educación, y ahí donde uno también se pone a analizar cuán pertinente es hacer estas evaluaciones en un proceso que todavía está en marcha. Sí, a mí me llama mucho la atención que esto sea debate, ¿no? Que sea debate, el que la ley vaya cumpliéndose, el que la ley se vaya materializando cuando se aprueba ya por el año 2016, 2017 más o menos, ¿no? Esto es una ley que viene del gobierno de la presidenta Bachelet, que ha ido paulatinamente, digamos, entrando en vigencia y aplicándose. Sobre todo, digamos, desde 3 comunas en las cuales están concentrados la mayor cantidad de colegios privados. La educación pública ahí, digamos, no están, no, en ese territorio en específico, ¿no? Sí. No diría que tenga una gran presencia. Al contrario, por ejemplo, de sectores más aislados del país, pensemos en el sur de Chile, donde muchas veces la única oferta que hay educativa es la pública. Algo similar ocurre con los centros hospitalarios y clínicos, ¿no? El derecho a decidir está presente en determinados territorios, como en estas comunas, por ejemplo, de una alternativa pública o privada, pero va a haber otros territorios, el país es mucho más grande que esas 3 comunas, donde la única oferta posible es la pública, no va a haber nunca una cuestión de mercado, podríamos plantearlo, una oferta privada, y por lo tanto, cuando se ha implementado en esos territorios estos servicios, lo que yo entiendo es que ha tenido efecto, así también lo está indicando el CIMSE, ¿no? Que hubo algunos aumentos y unas variaciones, y por lo tanto, lo que queda es que se cumpla la ley y su agenda. Ahora, que se vaya a legislar, y comparto con eso con mi compañero panelista, por el Congreso sería una ridiculez completamente, ¿no? Estaríamos legislando por un territorio y a 3 comunas para que tengan un sistema diferenciado. Eso sería una especie de apartheid educacional, sí. Unos con unas fórmulas y otros con otros. Bueno, tenemos que ser serios en este tema y que se cumpla la ley, y ya está. No veo cuál sea el debate. Ahora, lo que sí está de fondo, creo yo, es este constante bloqueo de los sectores hoy día de la oposición, conservadores de derecha. Se advirtió así a propósito fíjense, del aborto en 3 causales. Cuando se aprueba la ley, luego viene esta arremetida por parte de los sectores ultraconservadores de la objeción de conciencia institucional, ¿no? Y ahora podemos advertir que hay zonas del territorio en las cuales no hay ningún médico que pueda, digamos, practicar un aborto, siendo que es una obligación ya del Estado de Chile. En esta situación está ocurriendo lo mismo, ¿no? Lo que ha planteado principalmente los sectores conservadores es un bloqueo a los avances que se vienen planteando ya desde el año 2014. Esto yo lo situaría ahí, digamos. Post-2011, la llegada al gobierno de la presidenta Bachelet, el planteamiento de reformas estructurales al modelo económico y al sistema instituido, los fracasos que pueden haber existido en el proceso constitucional, pero todo esto yo diría que es una línea más larga, en el cual lo que hemos visto de los sectores más conservadores es derechamente bloqueo, ralentizar los procesos de cambio, pero al contrario, no hemos visto propuestas, no hemos visto ningún aporte al respecto que no sea simplemente decir que no y ralentizar y bloquear todo tipo de avances, diríamos, de corte progresista y que nos van a volver a situar o constituir como país, digamos. Entonces, yo lo miraría esto desde ese punto de vista, ¿no? La política del bloqueo institucional, del uso de todos los poderes de los cuales se cuentan para que las cuestiones no avancen. Y la mala noticia a esa política es que
se avanza. Más lento, sí, pero se avanza. Y yo creo que esa es la buena noticia, digamos. Sí. Y en este caso los alcaldes y alcaldesas tendrán que cumplir con la ley, ya está, digamos. No es una cuestión en la cual puedan intervenir. Y no creo que el gobierno vaya a estar dispuesto a impulsar una medida de apartheid educacional en ese aspecto. Pablo, vuelvo contigo. Ahí Pamela toma dos puntos que me parecen bien relevantes. Por un lado, dadas las características de la educación en estas comunas, ahí también se pone un poquito en entredicho el grado de debate que se le está dando y de preocupación, tomando en cuenta que el modelo educativo, la gran cantidad de los establecimientos, puede que esté muy alejado de lo que es la educación pública. Ahí traía a colación lo que pasa en otras zonas más extremas del país. Eso por un lado, me quiero quedar con ese punto para que comentemos. Y además lo que viene de la mano con este bloqueo al que alude Pamela a muchas de las políticas públicas que vienen de un poquito más atrás, particularmente en este caso lo que es el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Me quedo con esos dos puntos para que podamos también comentarlo. Sí, parto por el segundo. A veces los problemas de implementación de las leyes o de las políticas públicas, hablando más en general, topan con ciertas deficiencias como propias, y yo creo que también es parte de la discusión de los servicios locales. Yo creo que eso no podemos obviarlo. Se ha hecho más patente en una región ejemplar por varias cosas vinculadas, pero creo que es una discusión abierta respecto a cómo se fortalece justamente el nuevo sistema. Una discusión que además está abierta al Congreso, que es mejorable desde el punto de vista legislativo, para justamente abordar los puntos más frágiles de proyectos en general de esta implementación. Pero también tiene claros bloqueos por parte de actores, y eso también es evidente y pasa en muchas políticas públicas. El punto aquí es que el discurso de lo que significa para cierta parte de la derecha está muy representado justamente en proyectos educativos que pueden verse un poco amenazados por la gran amenaza que como un riesgo de perder cierta autonomía, de injerencia del Estado y todas las palabras que están asociadas a ello, que algunas son más reales que otras son más caricaturas, y eso también es parte del reconocimiento del problema, pero que evidencian que hay una forma distinta de administrar la educación en municipios que además tienen muchos recursos, que tienen o creen tener mejores desempeños que si existiera un sistema distinto, y hay una visión política también detrás que ampara esas visiones. Entonces, eh, yo creo que, por un lado, es inevitable llegar a este punto, pero al mismo tiempo también revela que a lo mejor las mismas falencias que ha ido mostrando el sistema de implementación y que se tiene que ir corrigiendo, también han dado pie a que algunos municipios tengan esa duda o esa inquietud respecto a si es el mejor camino o no. Yo creo que eso es un sistema mucho más implementado de forma distinta, a lo mejor hubiera generado otro tipo de apoyos, y probablemente no lo ha hecho. Y por lo tanto, en ese espacio es mucho más factible que actores políticos se rebelen un poco junto a ese tipo de medidas, aun cuando puede ser un poco extemporáneo, que es lo más probable que sí, porque ya está, hay una ley aprobada respecto a aquello. Pero eso no quita que el debate político respecto a las visiones de cómo se administra en general esté presente. Y vuelvo al tema más electoral político. Probablemente va a ser un tema de campaña en los municipios de la zona oriente, que si bien no tienen mucha competencia por parte de la oposición, sí van a hacer un discurso muy clave, muy central probablemente de sus candidatos a alcalde, y de cómo desde la zona oriente, desde esos municipios, se articulan justamente para cambiar la ley, para buscar otro camino distinto y cosas similares. Pero creo que también hay un factor, como señalo, importante respecto a que, dado la implementación, no ha sido de todo esperada. Y también es algo esperable porque es un proyecto muy grande, es un cambio estructural de la administración de educación que también tiene sus propias lógicas, tiene sus propios desafíos, sus propias oportunidades que se han ido tomando, pero que obviamente es un proceso que está en camino y que por lo tanto en ese contexto es que generan algunas críticas su funcionamiento.
Pamela, te escucho ahora. Ahí Pablo también entrecruzaba los argumentos y los comentarios también al ámbito de la municipal que se viene de aquí en adelante, donde ahí le da la impresión de que el contrarreformismo educacional podría estar también siendo presa de las propuestas que surjan a nivel municipal y particularmente en esa zona de la capital. Sí, sí, que es muy llamativo ese contrarreformismo, porque lo vemos solamente con determinados y concretos alcaldes y alcaldesas de un sector muy concreto de territorio y, y, y con lo que escuchábamos antes, sobre todo cuando comenzó este proceso de la reforma, era una sinnúmero de alcaldes y alcaldesas que planteaban, oiga, yo ya no soy capaz de hacerme cargo de esta cuestión, los innumerables problemas que habían con el proceso de municipalización, desde una cuestión bien básica, ¿no? Las deudas a los profesores de previsionales, ¿no? El uso de los recursos educacionales para fines que no eran educacionales. Esto lo hemos visto, pero reiteradamente a lo largo del país, y fue uno de los motivos también por los cuales se planteó esta reforma. Reforma que además fue bien resistida desde el inicio, acordémonos, que logró salir a puerto y se aprobó también con las observaciones, alcances de la oposición de aquella época, pero no obstante lo anterior, ya lo vemos, ¿no? Si hay algo que a algún sector determinado de la población, principalmente los sectores más conservadores, no les parece, aunque se legisle, van a intentar por todos los medios luego que no se aplique o que, se va a obstaculizar su implementación. Ahora, como todo proceso y como toda política, todo puede ser evaluable, hay que ver los datos. Yo no soy experta en educación, por lo tanto, habrá que mirar los informes que se hagan por las personas expertas. Se tendrá que dar un debate, yo diría, también por parte de la academia y los especialistas respecto de esto, qué tuercas hay que apretar para que el sistema funcione en un óptimo, por qué se generan uno u otros problemas en determinados sectores, localidades, etcétera. Todas esas cuestiones son discutibles, debatibles, analizables, pero en un tiempo prudente, cuando se esté implementando en la mayor cantidad del país, cuando ya tengamos más datos, cuando tengamos otros índices, se podría generar una especie de observatorio de implementación de la ley. Me imagino que a veces podrá existir algo así, donde incluso los centros de estudios puedan hacer sus aportaciones, ¿no? Pero en un debate, yo diría, no chabacano, ¿no? Porque muchas veces cuando entran a plantear esto personas que no tienen mayores ideas respecto a estas cuestiones, y por eso hago el acento en que yo no soy experta en educación y por lo tanto me gustaría conocer las opiniones de los expertos. Esto se chabacaniza, ¿no? Y se usa como una herramienta electoral, además, en comunas en las cuales ya tenemos de antemano, sabemos quiénes van a ser las futuras o futuras alcaldesas, porque son comunas, digamos, donde históricamente se vota por un sector político. Entonces, usar, digamos, las problemáticas o las ideas de un territorio donde no es diverso, donde está acumulada la riqueza de este país per cápita. Fíjese usted, la cantidad de doctores y doctoras están radicadas en estas comunas. Sí. O sea, desde el punto de vista educativo, ¿no? Las personas con mayor formación del país viven en estas comunas. Es miope, diría yo, y es plantear un debate local como si fuera nacional. Y eso creo que no aporta en nada, y al contrario, simplemente demuestra una voluntad simple de bloqueo, ¿no? De bloquear las iniciativas que son de país, que nos constituyen, y tenemos que seguir fortaleciendo y la educación pública, porque ese es un gran problema que tenemos. Desde la universidad se ha planteado, la educación pública es lo que nos constituye como país, es lo que nos hizo en otra época crear grandes capas de clases medias, y hoy día es el gran problema que tenemos, y que eso lo podemos asociar también a las crisis de seguridad de todo. Tenemos que fortalecer eso, y en eso tenemos que centrarnos. Ahora, las evaluaciones se pueden hacer. Usarlo como herramienta política me parece que ya es un poco chabacano en ese aspecto, perdón. Son las 9:56. Yo quiero agradecerle a ambos, a Pamela Martínez, Pablo Rodríguez, que nos han acompañado en el panel del día de hoy para ir abordando estas temáticas que han estado presentes en la agenda. Obviamente estamos atentos a poder volver a encontrarnos en futuros paneles. Un abrazo a ambos. Muchas gracias por el tiempo. Gracias. Gracias.